Ustedes han presentado un informe preliminar sobre la situación en la que encontraron las cárceles del país, esto a raíz de unas visitas in situ que les permitieron hacer, y ese informe preliminar revela varias violaciones a los derechos humanos. Cuéntenos cómo realizaron este informe, cuántas cárceles pudieron visitar y qué fue lo que encontraron. Sí, efectivamente, gracias por la invitación. Este reporte preliminar reúne lo recogido durante el año 2024, especialmente haciendo foco en la ocupación militar, en términos generales a todo el sistema carcelario durante al menos los primeros 3 meses del año pasado. Y luego eso se redujo, la ocupación militar, a una serie de cárceles que tampoco son pocas. Entre esas la penitenciaría del Litoral. Este reporte es una tarea bastante convencional y, digamos, seguida que hace el comité a propósito de la información que reúne por parte de las familias que llegan a la organización para denunciar, poner ante nosotros la situación de sus parientes en prisión, especialmente de la penitenciaría del Litoral. La penitenciaría del Litoral es todo un fenómeno en el sistema carcelario en el Ecuador. Ha reunido lastimosamente desde el 2018 la mayor cantidad de homicidios. Entre el 18 y el 23 nosotros hemos registrado 680 personas fallecidas por causas violentas, especialmente a través de uso de armas de fuego. Y a partir de ese fenómeno inédito en el Ecuador no habíamos sufrido un ascenso tan vertiginoso del número de muertes. Las familias han llegado de forma bastante continua. Incluso se ha logrado algo que tampoco era usual, al menos 2 organizaciones de familiares que reclaman por la situación de sus parientes fallecidos durante este contexto o aún con vida y temiendo que la pierdan en algún momento. Y esas organizaciones de familiares también se han reproducido en otras ciudades del Ecuador. Y esta es una de las fuentes más importantes que tenemos, me refiero a la que nos traen las familias, porque nos traen con documentos, nos traen con evidencia, y esa información es trasladada a las instituciones que se ven comprometidas por esta situación. Y ahí comenzamos a identificar una serie de graves violaciones a derechos humanos, y ya concretamente hablando de este informe, en relación al acceso a la información, a la alimentación, restricciones de atención a alimentos y torturas cometidas por agentes del Estado, concretamente militares, en esto. Billy, qué gusto, buenos días. Un placer poder conversar presencialmente con usted. Hace algunos días Fernando Vázquez estuvo aquí con nosotros y él nos alertaba de que las condiciones en las cárceles están en tan mal estado que se estaba alertando de una posible crisis y una epidemia de tuberculosis en al menos 500 privados de libertad. ¿Ustedes han podido ingresar, tener contacto, saber si es que en realidad estas cosas están pasando y cuáles son, y ver de cerca además y palpar la realidad de la situación puertas adentro en las cárceles? Sí, sin duda. Eso que ha dicho Fernando es certero y es lo que hemos identificado ahí en el CDH como una de las principales preocupaciones que tenemos. ¿En cuál? En la penitenciaría del Litoral. Existe un pabellón, porque ha habido un reacomodo también en los últimos años de todo lo que tenía la penitenciaría como tal. Por ejemplo, el policlínico no existe. Se destruyó dentro de ese reacomodo. Pero no existe un lugar donde las personas privadas de la libertad puedan ser atendidas. Cuando nosotros fuimos, esto tiene que haber sido, fuimos en 3 ocasiones, a mediados de septiembre, pudimos ver directamente que habían al menos 3 personas del Ministerio de Salud Pública en un lugar
poco más grandecito que este, lleno de expedientes, 2 o 3 computadoras y hacinamiento de ese lugar de trabajo del ministerio. O sea, no había lugar para atender, no había una camilla ahí, en esto. Salimos de ese lugar improvisado, se veía, todo estaba un poco en desorden, y afuera había al menos unas 5 o 6 camillas con personas ahí tendidas, pero a cielo abierto. A la intemperie. A la intemperie. Ahí era el lugar de atención. Eso no es una cosa, digamos, adecuada, regular, absolutamente, digamos, espontánea, por decirlo menos, teniendo en cuenta que se destruyó el policlínico. ¿Cómo se alimentan? ¿De qué se alimentan? Eso es otra de las preocupaciones que hay también. ¿Qué les dan de comer a los privados de libertad? Fíjese que nosotros pudimos ingresar, no nos habían permitido ingresar desde hace más de 10 años a la cárcel. A CDH, pero tampoco a ninguna organización. Incluso organizaciones de promoción del culto, tampoco. Se había podido, y bueno, la Defensoría del Pueblo. Por orden judicial, a principios del año pasado, nosotros colocamos un recurso de habeas corpus por restricción de alimentos. La jueza señaló que había lugar para esa acción y obligó al SNAI permitirnos hacer un monitoreo de esa situación. Y nosotros acudimos. Fue por orden judicial que se nos permitió el ingreso a la penitenciaría para ver el tipo de alimentación y el mecanismo para su distribución en esto. Y entonces, en pocas palabras, el protocolo es que esta empresa es una empresa privada que está proveyendo esos alimentos, llega, coloca un repositorio de alimentos, las fuerzas militares controlan el patio donde se coloca estos repositorios y salen más bien las personas privadas de la libertad en columna, ordenadas por otras personas privadas de la libertad a recibir su ración. Durante, digamos, 10 o 20 minutos máximo para ingerir los alimentos. Y eso pensando en que esto tiene que ser rápido. Y ahí hay una cuestión que la propia funcionaria del SNAI en esa primera visita en 14 de septiembre era Daniela Icaza. Daniela Icaza era la directora, estaba encargada de la dirección de la penitenciaría en ese momento. Ella nos recibió y señalaba este mecanismo que aún estaba por, digamos, modularse para una coordinación mayor, pero sí señalaba que las Fuerzas Armadas, los elementos de las Fuerzas Armadas ahí, grupo de acción, se llamaba una fuerza combinada, si es que la persona no terminaba de alimentarse en el cortísimo tiempo que le permiten, hasta ahí quedaba. Y ahí había personas que no recibían alimentos, incluso dentro de ese escaso lapso de tiempo, y regresaban al interior del pabellón, y ahí se quedaban el resto del tiempo. Esto se repetía temprano en la mañana, como a las 3 de la tarde y a las 5, en este procedimiento. Y ahí una de las cosas que ella misma nos decía es que daba constancia, admitía de que había personas que no recibían alimentos en esto, por esta mecánica que aún estaba, digamos, por afinarse, ¿no? Y ella lo ponía por delante la posibilidad de que se combine, porque era funcionarios del SNAI, empresa privada y militar. Ahora, esa Billy, combinación. Una semana después ella fue asesinada. Sí, eso justo le iba a mencionar, que es la funcionaria del SNAI que fue asesinada.
Durante todas estas visitas ustedes han sacado algunas conclusiones y yo le pregunto si la presencia o la ocupación militar de las cárceles ha mejorado o ha empeorado la situación de las cárceles, porque el ofrecimiento al decidir colocar a elementos de las Fuerzas Armadas a custodiar y controlar las cárceles, en teoría era que se mejore la situación que habíamos venido experimentando en los centros carcelarios, que eran masacres, asesinatos, todo este tipo de situaciones. Y ustedes han encontrado o están informando en este documento 76 asesinatos de privados de libertad en el 2024, en el año pasado, 8 funcionarios públicos asesinados, también en el 2024, incluyendo, entre otros, directores de los centros penitenciarios, como el de la señora que usted acaba de mencionar, 308 internos con tuberculosis en un solo pabellón, 6 días sin alimentación, más de estos problemas que usted acaba de mencionar, y les dan además 10 minutos en promedio permitido para que los internos coman dentro de los pabellones. Pero estamos hablando de 76 asesinatos de personas privadas de la libertad dentro de las cárceles. Sí. Eso significa que no funcionan los controles, porque no se mueren del aire, se mueren con armas de fuego, con armas cortopunzantes, se asesinan entre ellos, más todos estos otros elementos. ¿Ha funcionado la ocupación militar? No, lastimosamente esa estadística ya muestra una serie de problemas que, digamos, son provocadas por esta ocupación militar en esto. Lo habíamos advertido, combinada con cierta expectativa de las familias que vieron la ocupación militar como un alivio con relación a lo que había pasado antes. Me refiero desde el 2019, donde el control y las masacres como tal, 600 personas fallecidas, era el escenario. Llegaron los militares a las cárceles, en la penitenciaría ingresaron hacia el 19 de enero del año pasado, y se mantiene. Inicialmente, en los primeros 3 o 4 meses, la ocupación militar fue totalmente hermética. Incluso los médicos del Ministerio de Salud estaban impedidos de ingresar. La propia Defensoría del Pueblo nos comunicó que no había podido ingresar para el monitoreo, y ellos son los representantes del mecanismo de prevención contra la tortura. En ese entonces, finales de febrero, un juez, dentro de una audiencia de habeas corpus, escucha de forma directa a uno de los prisioneros mostrar huellas de tortura y señalar que había sido violada sexualmente. Era una mujer trans. Los perpetradores de esa violación eran un grupo de 4 militares. Y él señala, este juez, que se trata de tortura. Pocos días después el presidente Noboa lo señala como antipatria, y al organismo que había denunciado esto también en esto. Y eso son preocupaciones que no son aisladas. Ahora hemos visto al ministro de Defensa señalar a la jueza que señala la desaparición forzada de los chicos de las Malvinas. Y que ha merecido un pronunciamiento internacional de rechazo también, ¿no? Exactamente. O sea, esa es una línea de conducta del gobierno, de este gobierno en particular. Billy, hay algo que a mí me genera mucha inquietud, preocupación, por supuesto también, porque más allá, digamos, de lo que implica tratar el tema de los privados de libertad, uno sí es consciente de que se trata de seres humanos, ¿no? A pesar de que han tratado de deshumanizar la discusión con respecto del tratamiento que debería darles del Estado a los privados de libertad. Pero hay unos últimos trabajos periodísticos de investigación, por un lado el que publicó The Economist, ¿no? De Alexander Clapp, y por otro algunas publicaciones más extensas todavía de Inside Crime, que dan cuenta de que las cárceles son un buen negocio. Y que son, digamos, administradas, gobernadas por ciertas bandas y líderes que lucran de ese negocio que son las cárceles. Entonces, que un privado de libertad para sobrevivir debe pagar. Es decir, tiene que pagar por protección. Y quien paga, obviamente, no es de él, son sus familiares que afuera tienen que hacer miles de peripecias y malabares para poder conseguir, y que no son cifras tampoco pequeñas, exactamente, sí. Y más todavía para familias que uno entiende atraviesan una situación complicada, teniendo que pagar además abogados, ¿no? Sí. Entonces tienes que pagar para que no te maten, de entrada. Después pagar para poder comer, para tener un mejor nivel de alimentación, tienes que pagar.
tienes que pagar por acceder a una llamada, tienes que pagar por, en fin, pagar por todo. Entonces, cuando mucho se habla y se cuestiona del financiamiento estatal para las cárceles y tal, y después cuando uno ve las investigaciones que ha hecho Inside Crime, uno dice, ¿en serio es que el Estado controla las cárceles? El Estado no controla las cárceles. Triste realidad, es verdad. ¿Cómo tenemos que ser los ecuatorianos para cambiar esa realidad y para que las cárceles además dejen de convertirse en el centro de reclutamiento de nuevos integrantes de bandas, sí, y que pasen a ser lo que algún momento fueron o quisieron que sean, ¿no?, centros de rehabilitación para reinsertar a estas personas en la sociedad, y ya no centros prácticamente de adiestramiento de delincuentes? Sí, esa descripción nosotros también la tenemos, esa realidad que se ha señalado aquí, nosotros también la hemos visto. A partir de lo que hemos recogido con las familias, a partir de, digamos, también reconocimientos de los propios funcionarios, incluso del SNAI, y de, digamos, trabajo directo que hemos realizado, especialmente en la penitenciaría. Y sin duda es un lucro, un enorme lucro, un mecanismo sofisticado, sobre todo de la extorsión, que es donde mejor funciona y que luego se extiende a las comunidades. Nosotros cuando, digamos, monitoreamos 2020, 2021, todo el mecanismo de extorsión que se comenzaba a configurar ya como una maquinaria, ¿no?, muy lucrativa, luego la vimos también funcionar en comunidades. Y eso pensando en que uno de los eslabones de ese mecanismo es el sistema bancario ordinario, sobre la cual no hay ninguna investigación. Y es enorme la cantidad de plata que estas familias que tienen a sus parientes en prisión tienen que mensualmente, calculábamos algo así como $400 mensuales por persona, que estas familias tienen que depositar a quien dirige, digamos, el pabellón. Y esa realidad no ha cambiado. Esas mafias siguen gobernando las prisiones. Casi un sueldo básico, ¿no? Exacto. Si bien es cierto, los militares están en los patios y hacen que los internos permanezcan en estado de ocio todo el tiempo, casi solamente salen para alimentación, dentro de sus celdas, dentro de los pabellones, es ahí donde, dentro de los pabellones donde las mafias ahí se mantienen y hacen, digamos, todo lo que hacen y controlan el crimen de afuera, porque la comunicación sigue siendo fluida por plata. Y sobre eso, el tráfico de armas que señala directamente la vigilancia militar, porque ya no hay duda. Esas casi 80 personas fallecidas por armas de fuego fueron con armas que pasaron por la mirada de estos militares. En la penitenciaría particularmente. Y eso que puede ser un subregistro, ¿no? Porque no sabemos lo que ha ocurrido en las otras cárceles también. Billy, este informe preliminar va a ser presentado, ¿cuándo va a estar completo? Digo yo, de todo el año, y va a ser presentado a las autoridades, se han puesto en contacto, no sé si sirva de algo, pero que las autoridades conozcan lo que ustedes han podido observar, o se va a hacer conocer a nivel internacional. ¿Qué va a pasar con este informe? Bueno, sí, este es un producto que reúne, digamos, la información que recogemos, especialmente, ya digo, en las cárceles del litoral, casos que llevamos adelante, buena parte de esos casos están judicializados, sobre todo en el ámbito de la tortura, y que, digamos, va de cara a requerimientos de mecanismos de observación de derechos humanos a nivel internacional. Sistema de Naciones Unidas, el sistema interamericano, constantemente piden a organismos como el CDH información sistematizada sobre esa realidad. Y ahí hay una primera pieza que hemos, digamos, ya editado. Terminamos de, digamos, producirla en noviembre, pero luego, bueno, otras tareas que nos sobrepasaron, recién, digamos, hace pocos días lo hemos puesto ya público en esto. Pero lo principal también es que las autoridades, comenzando especialmente la Defensoría del Pueblo, que tiene una especial dedicación al tema carcelario, pueda recibir esta información. El SNAI, con quienes, digamos, ahora, recientemente, hemos logrado cierto nivel de comunicación, lo reciba también. El gobierno nacional y quien pueda luego ocupar ese cargo,
pueda también asumir esta información para la generación de política pública carcelaria, que es lo que no se ha tenido. O sea, la situación carcelaria está como está, porque no ha habido ningún tipo de interés sobre ella. Y luego se nos revierte toda esa violencia a todo el resto de la sociedad. Eso no es que se queda ahí encerrada. No, eso es iluso pensar que ocurre. Billy, en otro tema, ustedes estaban patrocinando, siguiendo de cerca el caso de los 4 niños de las Malvinas, y para este 23 está prevista esta audiencia de apelación o de revisión a la solicitud de apelación a la prisión preventiva de los 16 militares de la FAE involucrados en la desaparición de los 4 niños de las Malvinas. ¿Qué esperan que pase en esa audiencia? La Fiscalía ha presentado los elementos de convicción suficientemente sólidos para sustentar que la medida de cautelar para más adecuada en este caso es la prisión preventiva hasta donde se conoce, pero ¿qué esperan que ocurra en esta audiencia y qué pasaría en el caso de que les concedan la apelación a la prisión preventiva con la investigación del caso? Sería un paso atrás y ojalá no se dé, porque en buena hora esa medida se dictó el 31 de diciembre, me refiero a la prisión preventiva de estos acusados de desaparición forzada de estos chicos, y sobre ese delito no cabría duda. Eso está totalmente, digamos, consolidada, hay evidencia plena, hay una, digamos, suerte de confesión, incluso del propio ministro, que señala que una patrulla participó en esa detención. No hay evidencia de que esa detención haya sido justificada, no hay ningún tipo de video o denuncia de ese supuesto robo. Todo el procedimiento de traslado fuera del cantón y el abandono golpeados y desnudos de los chicos en Taura, eso ya es una realidad. Sobre eso no habría ninguna duda. Y eso es lo que creería que va a evidenciarse tanto en esta apelación, que ojalá confirme todo lo dicho, ¿no?, el 31 de diciembre, pero también en la reconstrucción de los hechos, que está pactada para el 31 de enero. Ahí, a las 8:30, se iniciará esa diligencia ahí en la avenida 25 de Julio, donde fueron detenidos, pero también incluye todo el traslado y todo lo que luego pasó allá, en Taura, hasta donde, digamos, se conoce, al menos. Y ahí seguimos poniendo nuestros ojos en la Fiscalía. Hemos visto, sí, una diligencia y un fiscal muy proactivo, pero sí, digamos, estamos aún expectantes del informe de criminalística. Ese informe de criminalística existe porque el fiscal señaló de que los cuerpos correspondían a los chicos desde el 31 de diciembre, pero no está aún dentro del expediente al cual tendríamos que tener acceso nosotros como patrocinadores de estas familias. Y esa es una pieza clave porque evidencia el modo y el lugar, la descripción del lugar de los hechos donde estos cuerpos fueron hallados. O sea, es una pieza dentro de esta búsqueda de ¿Y por qué verdad. no se ha puesto eso en el expediente todavía? Es una pregunta que también nos hacemos en esto. Y eso pensando en el alivio de estas familias de que efectivamente los cuerpos que sepultaron sean de los chicos. En esto. No dudamos de que eso, digamos, es una verdad. Creemos en digamos, el conocimiento técnico de los forenses. No tememos que eso sea es una realidad, sin duda, pero sí necesitamos que eso ocurra. O sea, el documento, el instrumento técnico de esa pericia tiene que ser público, al menos de los que estamos participando dentro de este proceso.